Hermetismo en las cifras de inflación en Venezuela. Los ciudadanos no cuentan con información sobre la economía del país, ya que el Banco Central no ha publicado en varios meses datos al respecto. Sin embargo, el ciudadano que no vive de números siente el golpe de la inflación en su bolsillo, mientras el gobierno solo se dedica a culpar de toda esta situación a una supuesta guerra económica. Ana Vanessa Herrero, periodista NTN 24 en Caracas, ha preparado este informe. El Banco Central de Venezuela vuelve a incumplir a los venezolanos. Ya son 3 meses en los que no se conocen las cifras de inflación. La vida cada vez más costosa para el ciudadano, una crisis política y los bajos precios del crudo hacen que éstas se perfilen como poco favorables para el gobierno. Eso me parece muy grave, naturalmente, porque eso es un derecho que nosotros deberíamos, este tipo de información es un derecho, no es que estamos a la merced. Pero aunque los números no se vean, el pueblo padece en el lugar más vulnerable, el bolsillo. Entonces todo, semanalmente, la inflación va subiendo. Entonces imagínate cómo no nos va a pegar. Nos pega. Yo como comerciante todas las semanas nos aumenta toda la mercancía. No hay una semana que no aumente. Lo que es zanahoria, pimentón, ajo porro, cebollín. Los ingredientes de las hallacas están súper caros. ¿Y eso pasa regularmente o pasa porque es diciembre? No, eso es regularmente. Toda la semana nosotros nos aumenta la mercancía 10, 20 bolívares más. No es la primera vez que sucede. Entre junio, julio y agosto, el BCV incumplía con la normativa al publicar tarde las cifras que, develadas en septiembre, llegaban a un 39% de inflación acumulada. Y como si esto no bastara, el Banco Central no solo entregó tarde, sino que además corrigió la cifra de la inflación anualizada, publicando primero que entre junio de 2013 y junio de 2014 fue de un 62% y luego modificándola a un 60%. En octubre, un grupo de técnicos del Banco Central aseguró que su trabajo se hacía como debía, pero que era la directiva la que no publicaba las cifras. En este documento el pronunciamiento era definitivo. La responsabilidad no era de la recolección de datos que seguía haciéndose, sino de una directiva que sin razón pública decidía no mantener informada a la población. El documento advertía además que la institucionalidad del Banco Central estaba siendo comprometida por tales actuaciones. Tal vez en respuesta a esta situación, Nicolás Maduro reformó la ley del BCV vía Gaceta Extraordinaria número 6155, de fecha miércoles 19 de noviembre de 2014, modificando el artículo 31 que habla de la transparencia. Con esta acción, el ente tiene el derecho a publicar solo lo que le parezca conveniente. Pero no solo es la inflación, las cifras de escasez tampoco se han actualizado desde abril, donde llegaba a 29,4%. Demasiada, hay unas cuando se encuentran al precio demasiado caro, se encuentra demasiado caro todo. La falta de alimentos y productos básicos se canaliza en un fenómeno novedoso. El venezolano hoy se dedica a mirar las bolsas de mercado, siendo este un indicador de dónde hay productos que, como la leche o el detergente, escasean. Expertos en materia económica prevén que para 2015 la inflación pueda llegar a 3 dígitos. La inseguridad económica y jurídica hacen que Venezuela tenga el índice riesgo país más alto del mundo. Mientras tanto, el gobierno solo se encarga de acusar a una supuesta guerra económica en lugar de hablar de acciones concretas. Desde Caracas, Venezuela, informó Ana Vanessa Herrero para el programa La Tarde, NTN 24. Quiero saludar a José Manuel Puente. Él es economista, profesor titular de IES, académico visitante en la Universidad de Oxford. Bienvenido, gracias por acompañarnos, señor Puente. Gracias por estos minutos. Yo comienzo preguntando, después de escuchar este reportaje que nos presentó una de nuestras periodistas permanentes en Venezuela, ¿es tan difícil actualizar las cifras relativas a la economía? Sí, ciertamente es muy difícil en este momento y la razón de fondo es porque Venezuela está teniendo el peor desempeño macroeconómico de América Latina. A pesar de que no tenemos cifras actualizadas porque el Banco Central y el Ministerio de Finanzas venezolanos no las proveen, sabemos que Venezuela en este momento tiene una inflación que es la más alta del mundo, por encima del 60-70%. La última cifra publicada para el mes de julio hablaba de 60% y en algunos rubros como alimentos de 91%. Está en medio de un ciclo recesivo de contracción y además está manifestando niveles de escasez nunca antes visto en la sociedad venezolana, en la economía venezolana, niveles de escasez por encima del 30 o 35%. Es decir, Venezuela este año va a ser la economía de peor desempeño macroeconómico del continente, con la más alta inflación del mundo,
recesión, contracción económica y niveles de escasez nunca antes vistos en la sociedad venezolana. Y es por eso que el gobierno está ocultando la información. La información, los resultados macroeconómicos son muy negativos y la única opción de política económica que tiene o que ha conseguido el gobierno es simplemente ocultar las cifras. Ahora, la pregunta sería, después de escucharle, ¿por qué Venezuela tiene o ha tenido el peor desempeño macroeconómico? Eso yo creo que es una pregunta clave. Muchas personas hablan, aquí voy a tomarme un minuto para responder, mucha gente habla de que esto es consecuencia de la baja de los precios del petróleo. Sí, ciertamente los precios del petróleo han tendido a bajar. En este momento, la semana pasada la cotización de la cesta venezolana fue $57 el barril, pero todavía el promedio de la cesta petrolera venezolana, promedio del año 2014, es $91. Es decir, no es el precio del petróleo el factor que explica la crisis. Esto es una crisis autoinducida después de 14 años de hacer mal, de expropiar, de nacionalizar, de instrumentar controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, es decir, un set de política económica que durante 14 años generó un ambiente de negocios muy negativo, acabó básicamente con la inversión privada nacional, redujo la inversión internacional a su mínima expresión y la economía venezolana hoy está viviendo las consecuencias de 14 años de no hacer o de hacer mal. Ahora, para colmo y como un círculo vicioso, los precios del petróleo están cayendo y están generando que la crisis se agudice y con eso sea muy evidente el mal manejo macroeconómico de los últimos años. Pero conclusión, la crisis es consecuencia del mal manejo macroeconómico, de haber implementado un set de política económica y de múltiples errores durante más de una década que en alguna manera fueron no vistos por el colectivo gracias a los altos precios del petróleo. Ahora que los precios del petróleo están bajando, se evidencia la inconsistencia económica. Inconsistencia económica, mal manejo de la economía, decisiones erradas en momentos determinados. El precio del petróleo llega, como usted bien señala, señor Puente, a finales de este año. Lo que sí puedo preguntar, porque allí sí va a incidir, es qué se puede esperar para la economía venezolana de aquí en adelante, cuando ese precio del petróleo en un país que vive de la renta petrolera se está ubicando por debajo de los $60, de los $55. Claro, para explicar un poco a las personas que nos están escuchando y viendo, el 97% de las exportaciones venezolanas son petróleo. Es decir, una caída de los precios del petróleo, como la que está evidenciando los precios internacionales, tienen un impacto brutal sobre el sector externo de la economía, sobre la actividad económica, porque el petróleo es el 97% del total de las exportaciones. Como decía, en el año 2012, la cesta venezolana tuvo un precio promedio de $103 el barril. En el año 2013 tuvo un precio de 99, y aunque el precio promedio del 2014 sigue siendo $91, la semana pasada la cotización de la cesta venezolana es de $57, es decir, más o menos la mitad de lo que fue el año pasado. Con eso, Venezuela estaría recibiendo casi la mitad de lo que eran sus ingresos brutos por exportaciones, casi la mitad de sus ingresos fiscales para financiar su presupuesto, y eso evidentemente va a agudizar la crisis, y si los precios del petróleo continúan bajos durante el 2015, vamos a ver expresiones de la crisis muy agudas que van a ser básicamente más inflación, más desabastecimiento y mayor moderación, contracción de la actividad económica. Yo quisiera colocar unos segundos de una declaración de un exministro de Finanzas venezolano, Felipe Pérez, que escuché justo en un reportaje hace unos días atrás. Me impactó mucho lo que dijo y yo quiero compartirlo con usted, quiero su comentario. Esto decía Felipe Pérez. En Venezuela, tan como están dadas las cosas, tú no resuelves el problema económico si no resuelves el problema político. Estamos en una situación tan absolutamente grave de deterioro político que si tú no resuelves esas cosas, el Caracazo va a ser un juego de niños comparado con lo que viene aquí en febrero o marzo. El Caracazo, valga explicar a nuestra teleaudiencia internacional, fue un momento en que por la crisis económica
Se produjeron una cantidad de saqueos a nivel nacional, el pueblo salió a las calles, fue una de las situaciones más difíciles por las cuales atravesó Venezuela. Y por eso me impactaba que un exministro de Finanzas dijera esto. Le pregunto, ¿es tan terrible el panorama para Venezuela en el 2015? Bueno, creo que Felipe tiene razón en gran parte de su análisis. Venezuela está viviendo una agudísima crisis económica, como yo planteé anteriormente, y esa crisis económica está generando, a su vez, una crisis política, porque esa alta inflación, ese alto nivel de desabastecimiento y contracción de la actividad económica está golpeando muy negativamente las percepciones de los agentes económicos de los votantes. Hay evidencia muy clara, y es un poco lo que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos meses aquí en Oxford en términos de investigación económica, es muy claro evidenciar cómo el mal desempeño de la economía ha impactado negativamente la evaluación de gestión del gobierno, y es por eso que el presidente Nicolás Maduro en este momento, señalan todas las encuestas, tiene cerca de 20 puntos en las encuestas, cuando el presidente Chávez hace año y medio tenía 60 puntos en las encuestas, es decir, a lo largo de 14, 16 meses la revolución ha perdido 40 puntos de apoyo y se está combinando, lamentablemente para Venezuela, una aguda crisis económica con una aguda crisis política, y las dos se están conectando y alimentando una a la otra, y en eso tiene razón Felipe. ¿Cuál va a ser el desenlace de esta historia? Bueno, depende de muchas cosas, pero lo que podemos ver, evidenciar es una mayor crisis económica para el 2015 y con impactos muy, pero muy negativos sobre la popularidad de Nicolás Maduro. Pues quiero darle las gracias a José Manuel Puente, economista, profesor titular del IES académico, visitante en la Universidad de Oxford. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Igual para usted.